¿Cómo obtener financiamiento en los Estados Unidos para comprar un inmueble siendo colombiano? Este es nuestro podcast del día de hoy en Invierte en Miami Real Estate. Como siempre, estamos muy felices de traerle información muy valiosa, información importante, transparente, honesta, clara, que te vienen a ti a cambiar. ¿Cómo es la forma en que puedes asegurar tu capital siendo colombiano en los Estados Unidos? Y qué mejor manera de hacerlo que con un inmueble. Un inmueble que en los últimos 50 años se ha revalorizado en los Estados Unidos y que tú, trayendo tu capital, vas a poder lograr este gran beneficio. Como siempre, estoy acompañada de mis amigas y socias, Natalia y Jenny. Natalia de Casap, que está en Colombia, que siempre nos viene a ayudar con información súper valiosa, y Jenny de Dónde Vivir en Miami y Invierte en Miami, quienes estamos aquí en la Florida para transformar esa posibilidad, dándote la información que necesitas como un superpoder para que puedas asegurar y rentabilizar tu dinero. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Buenos días, Gabriel. Buenos días, Jenny. Qué rico verlos. Qué rico tener otra vez este encuentro para poder darles a nuestros clientes, a todos esos inversionistas que hoy en día nos están buscando con tanto interés de poder dolarizar su inversión. Qué rico poderles llevar información completa, segura de cómo llevar esas inversiones que hoy queremos cambiar y mejorar para tener una rentabilidad superior. Todos esos clientes que nos están hoy viendo, bienvenidos a este podcast, a este su canal, para que tengan información de la mano, información concreta, con personas que los están acompañando de principio a fin en todos estos procesos de bienes raíces, que como siempre lo hemos dicho, y como lo acaba de decir Gabriel, la inversión rentable y segura que podemos hacer. Así es. Jenny, información de hoy es financiamiento. Creo que podemos entrar de una vez en materia. Cuéntanos cómo funciona el financiamiento para extranjeros. Existen muchos mitos sobre el tema del financiamiento extranjero y quiero solo dar la introducción para que tú te encargues del fondo de todo esto, pero la introducción es que los extranjeros tienen la posibilidad de tener mejor crédito en los Estados Unidos, mejor opciones de financiamiento a veces que los locales, porque tienen menos requisitos y los bancos los buscan, y los buscan por dos razones fundamentales. En los Estados Unidos impera la libertad y el principio de buena fe, y saben que el extranjero cuando viene a Estados Unidos se va a portar bien. Quien trae dinero a los Estados Unidos no lo va a querer perder, y eso lo sabe el banco. Por eso le dan la opción de financiamiento, porque saben que van a apreciar y van a pagar a tiempo todas sus obligaciones, porque en ningún caso quieren arriesgar el capital. Y la segunda gran razón por la cual los bancos prestan es porque los extranjeros históricamente han tenido una moratoria baja, porque se les pide un down payment del 20, del 30%, dependiendo del momento y dependiendo del banco, pero al tener ya esa parte del capital en los Estados Unidos, el banco presta con muchísima más confianza que a veces al local. Ahora cuéntanos, Jenny, en detalle cómo funcionan este tipo de financiamiento para los extranjeros. Bueno, mira, Gabriel, hay una creencia equivocada de los clientes internacionales que piensan que tener un financiamiento es muy difícil. Realmente sabemos los que venimos de Sudamérica, de otros países, que no es fácil en Colombia, no es fácil en Argentina tener un financiamiento, y asumen que en Estados Unidos también es igual, es difícil, y resulta que como extranjero es bastante sencillo. Los requisitos son pocos y los bancos, como tú lo acabas de decir, les gusta. Realmente ellos tienen una partida destinada al financiamiento para extranjeros y tienen que cumplir esa partida. Entonces, dan facilidades, hay exigencia, pero realmente si lo comparas con lo que nos cuesta encontrar un préstamo en nuestros países, es mucho, mucho más sencillo. Natalia, tú que estás en Colombia, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes de estos inversionistas que vienen acá en cuanto a financiamiento? Gracias, Jenny. Precisamente creo que es la parte más importante para comenzar todo este proceso. ¿Qué tipo de financiamiento existe para nosotros los colombianos, teniendo en cuenta que nuestros trabajos, nuestro dinero está ingresando en una moneda diferente a la de ustedes? ¿Qué tipo de financiamiento existe y cuál sería ese proceso que un colombiano tiene que llevar a cabo para realizar el financiamiento y poder hacer su inversión en los Estados Unidos?
Mira, el proceso, nosotros contamos con asesores financieros que tienen varios productos y trabajan con diferentes bancos y atienden directamente a nuestros clientes. El proceso, el número uno, lo más importante es el capital, es el dinero que tienes que tener para la compra de la propiedad. Debe estar en Estados Unidos en una cuenta bajo el nombre de la persona y nosotros siempre recomendamos comprar bajo el nombre de una compañía, una entidad. Ese dinero transferido a la entidad es la que compra en tu lugar. El financiamiento se lo dan a la empresa y tú eres el respaldo como persona. ¿Qué tipos de financiamiento? Realmente varía en bancos, dependiendo del banco, pero es las mismas características. Un interés para internacional es más elevado que para el local. La diferencia usualmente es en 1,5% más. Adicionalmente, dependiendo del producto que tú compres, si tú compras una casa, el interés es inferior a si compras un condominio y usualmente ayuda el dinero de inicial. El extranjero requiere el 30%, mínimo el 30% inicial para la compra de una propiedad. Pero si tú pones un poco más, el interés mejora. Dime, Gabriel. Sí, una pregunta que me gustaría porque sería un comparable interesante. Natalia, ¿cuántos son los intereses normalmente hipotecarios para comprar en Colombia? Sí, en una unidad en Colombia. Gabriel, hemos pasado por un año muy difícil en Colombia. Empezamos con unos intereses que llegaron a estar al 23% efectivo anual. Ok, y nosotros tuvimos un año muy difícil en Estados Unidos, este 2023, y los intereses llegaron a estar para extranjeros en alrededor de un 9,5%. O sea, cuando hablamos de que hay un punto y medio por encima del local, el local ha estado en 8, ahorita el local está en 7, el internacional debe estar en 8, 8,5. Un poco para que ustedes tengan la proporción de que siguen, aunque en este momento son altos, históricamente han estado en un 6, en un 5,5, un 7 para extranjeros. Siguen siendo bastante ventajosos para poder comprar, sobre todo, como les va a explicar Jenny más adelante, porque ese interés, si lo haces un buen negocio, lo puedes cubrir con la renta de la inversión que estás haciendo con el inquilino que te está pagando una renta. Si quieres, Jenny, continúa, pero era un poco para hacer esa analogía entre Colombia y Estados Unidos. Sí, realmente esa es la respuesta. O sea, el producto es uno, la diferencia va en los términos y depende de estos factores: el banco, tu inicial y el producto. Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, Jenny, yo no sé si es bueno explicar también qué necesitan, porque dentro de esto es la pregunta, ¿verdad, Nati? Sí, es muy importante. En muchos momentos uno ve eh, qué tienes que tener para lograr esa inversión, pero realmente me gustaría ahondar un poquito más en eso como colombiano, con mi trabajo acá en Colombia, cómo puedo demostrar mis ingresos. Hemos hablado de la carta del contador, hemos hablado de cómo puedo mostrar acá mi ingreso, qué tan útil me es allá, y cómo puedo demostrarle al banco mis ingresos para que me den esa aprobación bancaria. Con la carta de un contador, con la carta de un contador certificado que en ella explica y diga lo que tú haces, cuál es tu trabajo y adicionalmente el ingreso que tú tienes. Con esta carta el banco la toma como cierta y procesa el crédito. Adicionalmente necesitas unos estados de cuenta bancarios donde se demuestra que tú tienes el dinero para la compra de la propiedad. Sí, para la Maravilloso, creo inicial de la que compra de la propiedad. maravilloso. Yo creo que para todos nuestros clientes es una información muy clara, ¿no? Donde se nos hace más fácil llegar a invertir en la Florida porque no es tan difícil como lo vemos, no es tan lejano como lo vemos y más con el acompañamiento de dónde invertir en Miami y casar bienes raíces. Y Sí. adicionalmente, tú tienes, estamos creando una guía de financiamiento que se la pueden pedir a Natalia y en esta guía, ahí la ven, en esta guía es bastante específico y sencillo cuáles son los puntos más importantes para el financiamiento y cómo te puedes ir preparando para tener
de la mano todo aquello que vas a necesitar. Simplemente contacta a Natalia y ella te la envía en un PDF para que ustedes la tengan en su teléfono, la tengan a la mano, la puedan ver y la puedan compartir. Sí, Me es una gustaría guía preguntar. paso a paso. Sí, una guía muy sencilla, paso a paso, los requisitos de cómo solicitar, qué se necesita. Realmente aquí habla del 30% de inicial o si es un apartamento. Véanla, es interesante, Natalia. Despeja muchas dudas, pero lo importante, y yo sé que tú por experiencia personal lo sabes, el acompañamiento es fundamental. Aquí están justamente los requisitos que hablábamos, el estado de cuenta bancaria de su país de origen, etcétera. Pero lo importante es que tú lo hagas de mano experta porque la posibilidad de que pases trabajo abriendo la cuenta bancaria o viendo cuál es el contador o averiguando en los bancos. Muchas veces nos vamos al banco comercial, al banco grande, porque entendemos que es más fácil. No, yo voy al Bank of America o voy al Chase y no funciona como en nuestros países. En nuestros países quizás van Colombia o Da Vivienda, etcétera. Ese es el que lo maneja todo. Aquí no, aquí los bancos están muy especializados. Cuando digo muy especializado, es muy especializado. Entonces hay bancos muy enfocados en el crédito al extranjero, hay muchos bancos enfocados en el comercio, hay muchos bancos enfocados en la tarjeta de crédito y saber cuál es el banco ideal, saber cuál es la figura jurídica, si es una compañía, cuál tipo de compañía, si lo haces a título personal, cómo protegerte sucesoralmente, o sea, todos esos factores influyen y es un hablar con el cliente, o sea, porque el objetivo del cliente quizás es proteger una herencia, pero si es un cliente que quizás tiene 30 años, no está en ese momento pensando en proteger una herencia, sino está pensando en arriesgar un poco más para rentabilizar. No, yo quiero, así arriesgue un poco más, vamos a hacer el negocio más rápido porque lo que yo quiero es sacar la mayor cantidad de dinero en 10 años. O sea, hay que ver qué es lo que tú tienes en tus objetivos y nosotros transformarlo en una realidad. Sí, y adicionalmente quería agregar, aquí existe una figura que es un mortgage broker, que es una persona que tiene relaciones con diferentes bancos, el banco A, B y C, y él sabe cuál es el mejor producto del banco que te funciona a ti como internacional. Y eso no existe si tú vas a un banco comercial, como lo dice Gabriel, porque ellos solos tienen sus productos. Nosotros siempre recomendamos ir a un mortgage broker porque es el que se ajusta a ti como consumidor, como cliente. Jenny, estás en un punto súper importante para nosotros, especialmente como colombianos, que quisiera aclarar, porque cuando tengamos esta guía para compartirla a nuestros inversionistas, van a surgir unas diferencias. Y una diferencia importante entre la compra en Colombia y la compra en los Estados Unidos, que no manejamos aquí en Colombia, que la maneja una empresa inmobiliaria de pronto como la nuestra, como Casa Bienes Raíces, pero que no la vives de manera externa. Nosotros la realizamos precisamente por esta experiencia que hemos tenido durante años con los Estados Unidos, con la venta de propiedades, pero en Colombia realmente no existe y es la compañía de títulos. En Colombia tú de pronto sacas tu crédito y tienes el acompañamiento de una inmobiliaria o tú como persona natural de pronto miras cómo lo puedes hacer y lo que el banco te acompaña y te diga. Pero aquí no existe ese paso tan importante que me ha parecido además tan completo y que en el caso personal me han ayudado hartísimo a aclarar dudas y a que mi negocio sea aún mejor. Y es la compañía de títulos. No sé si nos quieras contar un poquitico cómo funciona, qué es la compañía de títulos al momento de realizar la compra para nuestros amigos acá en Colombia. Sí, mira, una compañía de títulos es un ente neutral entre el comprador y el vendedor. ¿Cuál es su trabajo? Su trabajo es, número uno, verificar que lo que se esté vendiendo sea algo que exista realmente. Y aquí en Estados Unidos se manejan, la propiedad tiene como dos estructuras. Número uno, la estructura física, que es la que nosotros vemos, y la segunda es el título. Usualmente el título es el papel que se puede decir, pero junto a ese papel se pueden grabar deudas y se tiene que estudiar la estructura, si hay violaciones, si está en buenas condiciones, si no hay defectos en el techo, pero adicionalmente una labor muy importante de la compañía de título es asegurarse que el documento de propiedad no tenga grabadas deudas como no pagaron el agua y hay una deuda de $8,000. Está grabada al título, porque no está la propiedad, sino al título de la propiedad. Hubo un perro que hizo algo, una mascota que hizo algo y quedó una violación a la propiedad. Nadie la pagó, no se sabía.
esto todo queda grabado en el título y es deber de la compañía de título, a través de un estudio del título, verificar que no existan ese tipo de deudas y adicionalmente violaciones de condado, violaciones de construcciones hechas sin permiso. Eso es lo que ellos hacen. Y ellos reciben el dinero, ellos manejan el dinero. Tú como comprador entregas el dinero a la compañía de título. Cuando el vendedor firma la entrega de la posesión de la propiedad, ellos pasan el dinero al vendedor. Entonces, es quien se encarga de manejar documentos y quien se encarga de manejar dinero. Perfecto, Jenny. Me surge una pequeña diferencia también, o una pregunta en este caso, y es, el banco quien maneja la hipoteca en este caso, ¿también realiza un estudio de títulos o el banco ya no toca esa parte? Mira, el banco trabaja directamente con la compañía de títulos y la compañía de títulos reporta al banco. Entonces, si hay algún problema con el título, el banco no da el préstamo. Incluso hay un seguro sobre el título. Dentro de la operación, para garantizar las partes, se compra un seguro sobre el título, que es una empresa aseguradora que asegura que si llegara a surgir algún problema con el estudio, ellos van a hacerse responsables económicamente de lo que suceda. Porque puede pasar, y te pondremos un caso, se da la operación y resulta que hubo una violación 5 días antes de que se transfiriera el título. Si eso pudiese caer sobre el título, puede operar un seguro de decir, esto cuando se revisó no existía, no se había registrado, ahora se registró y no va a ser tu culpa. Ahí la aseguradora entra. Entonces hay muchas figuras. Realmente, Natalia, aquí está muy bien protegido si tú estás en manos expertas. Ojo, todos estos están licenciados, son gente que está registrada como título, como casa de título, que van a tener cuentas bancarias que solo están para eso, son cuentas bancarias auditadas por las autoridades federales, de manera de que no toquen esos fondos. O sea, es muy ir de la mano y son cosas muy transparentes. O sea, este es el nombre de la casa de título y puedes entrar y revisar si es una casa de título autorizada por el gobierno federal y ahí verlo. Lo interesante aquí es que todo eso viene porque esto es un sistema de leyes bastante complejo. Cuando Jenny pone, por ejemplo, que hubo una violación de una mascota, aquí si tú no cortas el césped de tu casa en el frente, la ciudad lo va a cortar por ti, pero te va a pasar una factura. Y si tú no pagas esa factura, ellos se lo van a poner al título y van a decir, cuando venda, me lo vas a pagar, no te preocupes, yo lo voy a cobrar en algún momento, porque es obligatorio cortar el césped. Y si no lo haces, no te voy a obligar, lo voy a hacer y te lo cobro, porque yo no voy a esperar que el césped crezca hasta que tú lo cortes, yo lo voy a hacer y te lo voy a cortar. Entonces, un poco esa cantidad de detalles uno tiene que tenerlas muy claro, pero si trabaja con la casa de título, con el inspector, que es fundamental, era lo que decía ella, la estructura física es fundamental para el banco y es fundamental para el comprador, que tú sepas que la casa que estás comprando tiene un buen techo y el techo no tiene defecto. O, por poner un ejemplo, que el inspector entre debajo de la casa, porque si es una casa en Miami o en Florida hay muchas casas elevadas por temas de inundación, entrar debajo de la casa y ver que esas estructuras de la casa estén bien, no se estén hundiendo, no tengan termitas, eléctricamente la casa no tenga daños en los cables. Si no entra un inspector a ver la estructura física de la casa, para el comprador es un problema, pero para el banco también. Entonces, el banco le conviene que haya una inspección y haya una inspección bien hecha por un inspector certificado que le va a decir al banco, tú estás financiando una casa de 500,000, que vale 500,000 y que como la estoy inspeccionando, dentro de 5 años va a seguir valiendo 500,000 o más. ¿Por qué? Porque tiene buenos cables, porque tiene buena estructura, porque tiene buen techo. O sea, esa cantidad digamos, de controles o de profesionales intervienen en una operación en los Estados Unidos, una operación inmobiliaria para garantizar al comprador, al vendedor y al banco, que además es interesado que la propiedad esté en buenas condiciones. Me encanta, digamos que hay una diferencia bastante grande en los procesos. Nuestros procesos son más limitados, de pronto tienes algo de los procesos cuando lo haces con una compañía. Nosotros acá, digamos que si trabajamos con el banco sí hace un estudio de títulos y hace un avalúo que se acerca un poco a lo que acabamos de mencionar. Pero mira qué interesante aprender no solo cómo dolarizar nuestra inversión, sino realmente tener una inversión segura, con unos procesos realmente de calidad
en donde realmente podemos comprar una propiedad con todas las características que signifiquen una buena inversión. Me encanta que realmente podamos Sí. tener todo este conocimiento, toda esta parte financiera de cómo comprar, de cómo iniciar, de cómo abrir de pronto, Jenny, una cuenta en los Estados Unidos para que nosotros mismos seamos quienes hace ese proceso, ¿no? Que nosotros mismos somos los que vamos a manejar nuestro dinero y de ahí vamos a salir a una compañía de títulos que nos va a acompañar en todo este proceso, garantizando que la inversión que estamos realizando realmente vale la pena por todas las características que nos acabas de enseñar, Gabriel, de cómo ver que nuestra inversión sí está bien en todo sentido, de construcción, de manera jurídica, en todos los aspectos, ¿no? Claro, y adicionalmente, Natalia, 10 años en el futuro, tú te estás apalancando en un préstamo y estás ganando por un dinero que te está prestando el banco y vas a generar una plusvalía bastante grande y considerable. Y al final, quien está pagando la deuda es el tenant, es el inquilino. Realmente es un muy buen negocio. Tú estás sacando un capital de cualquier país, donde tú estás, la estás trayendo a Estados Unidos, una economía muy segura y adicionalmente te están prestando dinero, estás ganando plusvalía sobre el dinero que te están prestando y tu inquilino paga la deuda. A mí me Correcto. parece el negocio redondo. ¿Será que A podemos mí entrar a ver el caso, no? Sí, claro, sí, Sí, claro. Nati, ¿tienes otra pregunta? No, quería cerrar, digamos, este temita diciendo que qué interesante para todos los colombianos que nuestros ingresos de acá realmente son viables allá, solo con la carta de un contador podemos obtener un financiamiento para comprar una propiedad. Sí, Así es, correcto, realmente correcto. es Sí. sencillo. Jenny Nosotros, les trae un caso interesante porque es ya un caso que lo propusimos a un cliente la semana pasada, justamente de cómo con una inicial bastante pequeña puedes comprar una unidad de vivienda. Jenny le va a mostrar todo el caso, cuál podría ser la unidad de vivienda, etcétera, para que ustedes lo puedan ver y ver en la vida real cómo funciona en un inmueble en los Estados Unidos. sí, lo primero que voy a hacer es mostrarles cómo luce la propiedad. Es como un pequeño townhouse. El precio de compra es $196,000. Está en Plantation, queda al norte de Miami. Estaremos hablando unos 20 minutos al norte. Y la zona es una zona muy buena. Nosotros, después de hacer el estudio o el análisis del rendimiento, hacemos análisis de la zona para determinar y le mostramos a nuestro cliente que la zona tiene índices de crecimiento, el índice de pobreza es bajo y es una buena zona de inversión. Aquí les quiero mostrar rápidamente cómo luce la propiedad. Tiene inclusive un patiecito, en la parte de adentro luce bastante bien. Es una propiedad que se renta fácilmente por sus condiciones y es un 2 de 938 pies, no es tan pequeña. Y ahora voy al número. Quiero mostrarles cuál es el análisis. El análisis de esta propiedad costó $196,000. Tú entras solo con un 30%, es el mínimo con el que puedes entrar siendo internacional. Interés del 8.5%. El dinero que tienes que traer a la mesa para poder cerrar, estamos hablando de $65,660, financiando el monto de $137,000. Ahora, ¿qué pago mensual tú vas a tener con este préstamo? Vas a tener un total de $1,785 de pago mensual. ¿Qué incluye? Incluye impuestos, $232 de impuestos mensuales, en pago de intereses y el abono a capital estaríamos hablando de $1,000 y la asociación cuestan $498. Esto me llega al gran total de 1,700. ¿En cuánto se puede rentar? Esta unidad la podemos rentar en $2,300. Tu cash flow son $515 al mes y el rendimiento en porcentaje de tu inversión es un 9.41%. Entonces, aquí tenemos que tú vas a tener un ingreso de $500 al mes. Ahora, nuestro análisis a futuro, siempre le decimos a nuestros clientes cuál es tu salida. ¿Qué va a suceder en 10 años cuando tú vendas Sí. esta propiedad? Ahí es interesante, Natalia, nosotros generamos salida, pues estamos hablando de inversión. O sea, no hay una manera de que tú no generes un escenario de inversión sin un punto de salida, porque si realmente
quieres invertir, en algún momento tienes que sacar el capital, ya sea para sustituirlo por una unidad más nueva, ya sea para sustituirlo porque ya tienes plusvalía y entonces ya tengo inicial para 2 unidades. Siempre hay que generarle al inversionista una ruta de salida. ¿Cuál es la ruta de salida? Por lo general, el promedio para hacerlo interesante son 10 años. Quizás antes de 10 años no es tan interesante porque no has pagado tanto capital, y quizás quedarte 20 o 25 años, la unidad va a sufrir mucho deterioro por el tiempo y no va a ser tan atractivo tener una unidad con tantos años. Entonces, nosotros generamos ese escenario 10 años porque es lo ideal para un inversionista. Pensar hoy, qué obtengo hoy y qué debería obtener en 10 años. Exactamente, entonces fíjate, el valor de compra hoy, $196,000. En el 2033, el valor de venta debería estar alrededor de 327,000, tomando una plusvalía de más o menos el 6% anual, de donde traemos el valor de la plusvalía. Este es un estudio que hacemos por el código postal, está ubicada en el 33117, y aquí nos muestra cómo ha crecido el valor de las propiedades desde el 2000 hasta el 2023. Estamos hablando que en el 2000 costaban casi 100,000 y hoy están costando 490,000. Ahí tomamos la plusvalía promedio anual y, para ser conservadores, siempre lo dividimos en la mitad. ¿Qué sucede? Eso nos lleva a este aumento de precios. Dame un momentito, me lleva este aumento de precios y se estima que se estaría vendiendo en el 2033 en 327,000. ¿Qué gastos me acarrea venderla en 10 años en el futuro? Alrededor de $23,000, quedándote en ingreso de venta 304,000. ¿Qué sucede? Yo tengo una deuda en el banco. En 10 años, ¿cuánto voy a deber en el banco? Tú vas a deber $120,000, $121,000. Si tú le restas ese monto, te estás quedando con $182,000. Para mí, el cash flow importa, realmente es un dinero que te entra mensualmente, pero para mí este es uno de los mayores o el mayor beneficio de la compra de un inmueble en Estados Unidos. Tú estás transformando $65,000 en $182,000. Se puede decir que sin ningún trabajo, porque crece solo, tienes que tener cuidado, o sea, tienes que manejar la propiedad, o simplemente contratas una empresa que te haga el manejo de la propiedad por un pago mensual y transformas el capital. Existen varios procesos ligados a este análisis. Cuando tú vendas la propiedad, la propiedad tiene que estar bajo el nombre de una corporación, hay impuestos que pagar, los cuales pueden manejarse o pueden postergarse aplicando ciertas leyes y ciertos beneficios que se tienen. Estamos hablando del 1031 o el 1031 Exchange, y hay varias maneras que tu contador puede ayudarte a disminuir o simplemente postergar el pago de los impuestos. Ese número del pago de los impuestos, Nati, es para hacer un programa completo, pero es tan interesante que Estados Unidos está concebido para el crecimiento ilimitado. Cuando tú tienes una propiedad y la vendes, tú tienes que pagar un impuesto por el dinero que te ganaste. Vamos a poner en este caso, eran 187, le quita, quizás da 117 cuando le quitas los 65,000 que diste de inicial. Vamos a decir, te ganaste en esos 10 años aproximadamente $11,700 más el cash flow. Evidentemente, el gobierno te dice, te ganaste $117,000 o 187,000, dame mi parte. Pero si tú, en un periodo de tiempo que aproximadamente son los 6 meses, depende, ahí varía, pero básicamente son 6 meses, tú compras una unidad igual o mejor en precio, tú difieres los impuestos y el gobierno te dice, ok, no te cobro. Como estás invirtiendo nuevamente, yo no te voy a cobrar los impuestos. Invierte el dinero, en vez de dármelo a mí, compra una nueva casa, sigue ganando dinero y cuando vendas la nueva, yo te cobro los impuestos. Pero eso lo puedes hacer ilimitado, lo puedes hacer 2, 3, 4 y pasarlo 20, 30, 40 años, porque al gobierno no le interesa quitarte el dinero. Al gobierno lo que le interesa es que tú, antes que se lo dejes a él, tú compres una nueva propiedad. O sea, ese es el tipo de cosas interesantes que tiene la inversión en los Estados Unidos, inmobiliaria, bien asesorada de forma honesta y transparente, ¿no? Me parece que es lo más interesante para nuestros clientes, el ver los números, ¿no? El ver este ejercicio real, el ver que es posible y el ver que solo hay que tomar la decisión de comenzar. Es muy sencillo. Ya nos contó Jenny, abrir una cuenta en los Estados Unidos, manejar el financiamiento por medio de nuestros ingresos en Colombia con un contador
y dejarse asesorar por dónde invertir en Miami y cazar bienes raíces. ¿Qué más? Sí, y apenas un inicial. En este caso específico estamos hablando de $65,000, que no es lo que normalmente uno ve en las redes sociales que te están exponiendo. Compra en Miami y te muestran un edificio donde vive Messi, en el edificio Porsche, donde la unidad más económica sale $3,500,000. Eso es una parte de Miami, pero eso no es la parte de Miami que quizás el colombiano tenga acceso o quiera rentabilizar. Muchísimas veces es más negocio y te aseguro que el señor que vive en la Torre Porsche, si es un inversor inmobiliario, tiene más apartamentos de $200,000, quizás tiene 1,000, 2,000 apartamentos de $200,000 que le generan un cash flow para poder vivir en la Torre Porsche, porque es inteligente, dice, no puedo comprar 3 apartamentos en la Torre Porsche porque eso es un pasivo, eso es un gasto. Lo que necesito tener son activos y los activos son apartamentos económicos de alguien que te pague la renta y esa renta pague el crédito y ese crédito adicionalmente es dinero que te está entrando a ti en el bolsillo en plusvalía. Bien. Sí, Perfecto, creo que es una información muy completa y en el caso de lo que estás hablando, además de esta ubicación, Plantation es un excelente lugar, es una sí. vivienda, es una casa con zona verde rodeada, mejor dicho, mejor imposible. Sí, Así es. esa búsqueda nosotros la pasamos por un sistema, básicamente tenemos un sistema en Invierte en Miami donde vivir, que de todas las propiedades que entran en el mercado en un día específico, nosotros las filtramos y sacamos las que en números nos reflejen el mejor cash flow, nos generen los mejores números y luego de ese listado de 20 o 30 vamos manualmente descartando porque también hay cosas a descartar. Al ver las fotografías quizás no está bien o al ver el código postal sabemos que es un código postal donde la pobreza es alta, o sea, o la inseguridad es alta. Todo eso lo vamos combinando hasta llegar a 2, 3, 4 propiedades que son las que proponemos a nuestros clientes. ¿Algunas palabras de cierre del podcast? Si yo quisiera que nuestros inversionistas se queden con estos números, menos de $65,000 para invertir en una casa en Miami, con todas las características que acabamos de ver, con buenos números, buena valorización y rentabilidad hasta por 10 años. Quisiera que por favor nos contacten a los números con los que ya nos conocen, 317-668-2487, 940-758-4552 si estás en la Florida, porque realmente vale la pena invertir, vale la pena aprovechar estas oportunidades y dolarizar nuestra inversión. Muchísimas gracias, Jenny. ¿Algo para el cierre? Contáctenos. Como lo dijo Natalia, todos deseamos invertir, hay que simplemente dar el paso, buscar la información y teniendo la información tú ya tienes el poder. Simplemente contáctanos para que la tengas. Es así, muchísimas gracias a todos los que nos ven. No dejes de darle like, compartir, comentar. Tienes todos nuestros contactos en la parte de abajo. Haciendo clic, puedes abrir nuestro WhatsApp o puedes hacer nuestro curso totalmente gratuito. Recuerden, nuestras asesorías todas son gratuitas, tanto en Colombia como en los Estados Unidos. No dejen de contactarnos y ya saben, invierte en Miami y CASAP, bienes raíces, transparencia total.